La vida es verso. Hasta la medianoche. Enzo Maqueira y Julieta Avif hacen Narraciones extraordinarias. libros, cine, series, sexo, Las mejores historias. los placeres de la vida. El placer de estar vivos. Narraciones extraordinarias. En provincia. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copa con su mejor elixir. Cierre los ojos y disfrute del placer de escuchar historias. De lo escueto, de lo breve que es todo, le daríamos mucho más bola. Es tan lindo vivir. Yo sé que estamos destinados a perder, pero hay un verso de Martí que es una maravilla. Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, lucir en mi losa un ramo de flores y una bandera. Fuad Jorge Juri Olivera, mejor conocido como Leonardo Fabio, fue sin lugar a dudas un director de cine de culto, pero también un cantante popular recordado por sus baladas románticas. Sus películas lo colocan entre los mejores, si no el mejor, de los directores de cine argentinos, y sus canciones lo convirtieron en un artista amado en toda América Latina. El 28 de mayo de 1938 en Las Catitas, Mendoza. Su padre era oriundo de Siria, que entonces era parte del Imperio Turco. Por eso se conocía con ese gentilicio a quienes llegaban de aquellas tierras. Abandonó a su familia cuando Leonardo era apenas un niño. De joven estuvo internado en distintos institutos de menores, de los que siempre escapaba. Conoció la cárcel y la mendicidad. Fue seminarista y estuvo en la Marina, pero en ningún lado encontraba su lugar. Desde muy joven empezó a trabajar. Sus primeros trabajos fueron en la radio, donde su madre, Laura Fabio, se desempeñaba como actriz y escritora. Cuando yo estuve en el hogar del niño, internado, era la época de Perón, donde tocar un niño iba preso, donde nos alimentaban y no sabíamos que estábamos viviendo en un paraíso, éramos criaturas, ¿no? Nos enseñaban música, en fin, era otro mundo.
caído eso, esa forma de gobierno, donde comprendían al niño y sabían el valor de la niñez, comienza la otra etapa, ¿no? Que es la etapa de Polín. Y yo sí quise remarcarlo, porque era otro mundo, donde el niño no es consciente de la tragedia que está viviendo, pero está viviendo la tragedia. A fines de los años 50 viajó a Buenos Aires. Fue ahí donde empezó su carrera como actor, trabajando como extra en la película El Ángel de España. Apadrinado por el productor y realizador Leopoldo Torre Nilsson, consiguió sus primeros papeles en distintos films hasta que en 1965 estrenó su propia película como director, Crónica de un niño solo. Este clásico del cine argentino nos describe la infancia marginal a través de las vivencias de un niño solitario que se encuentra entre su barrio pobre y el reformatorio. La imagen como cantante del director Leonardo Fabio, junto con la historia de su infancia en la pobreza, terminaron por crearle cierta fama de artista intuitivo, guiado por los sentimientos. Y Crónica de un niño solo podría parecer incluso un film autobiográfico. De hecho, está inspirada en sus vivencias personales, ya que él nació en un hogar muy pobre y luego de sufrir el abandono de su padre debió vivir en orfanatos, involucrándose incluso en robos de poca monta que lo llevaron al reformatorio. Con esta película, Fabio mostró ser capaz de asimilar las influencias de Robert Bresson, Luis Buñuel y el neorrealismo italiano, en una obra indudablemente personal y dueña de una sugestión lírica inédita hasta entonces en el cine argentino. Hasta hoy, Crónica de un niño solo es señalada como una de las mejores películas del cine nacional, pero no sería la única. Muchos críticos consagraron a El romance del Aniceto y la Francisca como la más poderosa de sus obras. Fue en el ambiente sofisticado del cine vanguardista de esos años que Fabio recibió su aprendizaje intelectual. Aunque se había consagrado como director, no dejaba de rasguear la guitarra y de vez en cuando aparecía en la botica del tango de Vergara Leumann para cantar.
toda obra hay algo de autobiográfico, ¿no? En cada película algún personaje va a responder como yo hubiese respondido en esa circunstancia. Creo que, por lo menos en lo que yo filmo, ¿no? Yo filmo únicamente aquello que conozco mucho. Y Crónica no escapa a ello. No es mi niñez, Sí. porque mi niñez fue una niñez feliz, en un marco de mucha pobreza, de mucha humildad, pero con esa linda felicidad de los pobres, ¿no? No es la niñez trágica de Pauline, la niñez de Pauline de ninguna manera, no. Pero conocí también el sabor de los silbatos para levantarte, ¿no? En el patronato de menores, muchas cuestiones que se manejaban entre los niños, entre los muchachitos. Digamos que hay un conocimiento más profundo en esta obra de la vida que en los otros. Porque finalmente no, son personajes que no escapan a su destino, están como obstinadamente perseguidos por la frustración. Porque vos fijate que Pauline no es un chico triste cuando está en el patronato. Los niños en el patronato, por lo general, no están tristes. Es una caricatura. Los niños con gracia, los que no tienen gracia, pobrecitos, están perdidos. Pero es como un estilo de vida. Les gusta, no es que les guste, no conocen otro mundo. Y cuando vos no conoces, no tenés otra necesidad. Ahora, de golpe dice, quiero estar en libertad. Porque, y qué sé yo, quiere respirar el aire de la villa, el aire de meterse en el río, porque él sabe que a los 2 o 3 días vuelve nuevamente ahí, ¿cierto? Ahora, yo diría que lo que yo quise marcar, no es que quise marcar, me salió, es la falta de cobijo de la sociedad para con esa niñez, ¿no? Que hoy vendría a ser, hoy hay una forma más trágica, que es la de los niños de la calle. Al canto llegó de otra manera. Cuando quisieron producir la película El Dependiente, escrita por su hermano Jorge Zouhair Yuri, Fabio no contó con el apoyo económico del Instituto Nacional del Cine. Por ese motivo, buscó una alternativa para juntar el dinero y así fue que encontró el canto. Una beta comercial que lo asistía en su pasión y así llegó a debutar en la mítica botica del Ángel de Vergara Leumann. Al día siguiente le llovieron contratos para cantar. Con Fuiste mía un verano, su primer gran éxito, la vida le dio un vuelco y de oscuro director de culto pasó a ser un ídolo de multitudes, acosado por los medios, obligado a someterse a giras, entrevistas y la pasión de los fans.
Lo que ocurre es que yo me siento cómodo en cualquier actividad que desarrolle, porque yo todo lo hago con un profundo amor. O sea, el cine y la canción. La canción a mí me ha permitido conocer el mundo y, por sobre todas las cosas, mi Latinoamérica, mucho más que si fuera mi propia casa. Y la canción también es una forma de introducirte en los hogares a través de la radio, del disco, es accesible. Todas mis canciones yo las quiero mucho, porque son hijos míos, pero yo pienso que la canción más importante es con la que yo suelo cerrar el espectáculo, que ese ya me olvidó, o Muchacha de Abril, quiero aprender de memoria, con la cual yo abro. Corría 1968, una época de guerras, crisis y revoluciones. En París había comenzado la huelga obrera más importante y larga de todo el siglo XX, a la que se sumaron los estudiantes a las calles, el Mayo francés. En Vietnam, la ofensiva del Tet cambiaría el curso de la guerra que las guerrillas dirigidas por el Frente de Liberación Nacional de Ho Chi Minh habían comenzado contra la política beligerante de los Estados Unidos. En Checoslovaquia vivía la rebelión contra la injerencia de la Unión Soviética en el país, que duraría meses y que constituiría la llamada Primavera de Praga. En Estados Unidos, Martin Luther King y Robert Kennedy habían sido asesinados, mientras se desarrollaban grandes movilizaciones en el sur contra la segregación racial, y las universidades de todo el país eran ocupadas por reclamos políticos y contra la guerra. El mundo atravesaba convulsiones por todas partes. Argentina no era la excepción. En 1968, entre otros hechos de relevancia política y cultural y oleadas revolucionarias, se había lanzado uno de los discos más vendidos de toda la historia argentina. Fuiste mía un verano, de Leonardo Fabio. En solo 6 meses, el disco vendió más de 1 millón de copias, una cifra récord. Además de renovar la canción popular, pero no solo en el sentido revolucionario de aquellos años, este disco hizo que la figura de Fabio cruzara fronteras. Aún hoy el artista mantiene vigencia y produce fanatismo en Latinoamérica. En Colombia, luego de su muerte, se establecieron en barrios populares santuarios con su figura. Y en los colectivos todavía se puede escuchar, a través de la radio, su voz. Cuando salió el long play de Fuiste mía un verano fue una sorpresa, recordaba Fabio. Creo que el secreto de esa canción es que por primera vez se habló de vos y no de tú. Se incorpora la palabra piba en la balada, se incorpora el lenguaje argentino. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será.
tierno amanecer. Sé que nunca más, ¿cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanece, sé que nunca más. Fabio dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo impulsado por su madre. Mientras vivía en una pensión al lado de Radio El Mundo y experimentaba una vida bohemia entre marineros, malandrines y poetas aficionados, hacía bolos, pequeñas participaciones en los radioteatros de la emisora. Su figura era notable. Todo el mundo aseguraba que era un hombre hermoso y los directores notaban al instante su talento actoral innato. Con tan solo 19 años debutó en una película de Pedrito Rey llamada El Ángel de España. Meses después se convertiría en el actor fetiche de Leopoldo Torre Nilsson. Babsi, para sus amigos, fue un director iconoclasta que formó parte de la renovación de la filmografía nacional. Junto a él empezó con El Secuestrador y entre varias películas protagonizó Fin de Fiesta, sobre la novela de Beatriz Guido, pareja de Torre Nilsson, que fue nominada al Oso de Oro en Berlín. También fue dirigido por Fernando Ayala en El Jefe, basada en el cuento de David Viñas, y por José Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand, en Dar la Cara. Durante su carrera trabajó junto a Mirta Legrand, dirigidos por su marido Daniel Atiner, en La Ardiente Oscuridad. A mí lo único que me impresionó cuando me vi en una película era que podía verme caminando de espaldas, porque casi nadie sabe cómo es él mismo caminando de espaldas, le dijo Fabio a Schettini para el libro Pasen y Vean. La amistad con Torre Nilsson fue enorme y gracias a trabajar con grandes directores aprendió a dirigir
y se lanzó a crear sus propias películas. Entre los trabajos de Fabio encontramos su participación en películas de culto como director y como actor, seguidas por un público vanguardista. Más tarde llegarían éxitos de taquilla como El romance del Aniceto y la Francisca, Juan Moreira o Nazareno Cruz y el Lobo, ya consolidado como cantante popular. La predilección de Fabio por los descastados parece una continuación de la soledad de su infancia. Además de los boxeadores, buscó personajes marginales de nuestra historia y tradiciones. Juan Moreira, Nazareno y el Lobo, El octavo infierno, Cárcel de mujeres y por último Aniceto, obra que le dedicó a su madre. ¿Cómo llegar al peronismo? No sé si se llega a través del intelecto, sino en el contacto directo con la gente. ¿Cuántas cosas pueden hablar del peronismo, no? Muchas veces yo me digo, ¿por qué hay? Porque yo soy antiperonista, Wow, fenómeno. Pues yo no escuchaba a nadie decir, soy antirradical, porque ni siquiera despiertan esa pasión en contra, ¿no? El peronismo tiene un no sé qué, como diría el poeta de Piazzolla. Nos solemos. Una sobremesa a mí se me hace muy pesado, muy feo. Estar con otra gente que no tengan el mismo pensamiento. Lo disimulo muy bien, por supuesto, pero se me hace muy pesado porque verdaderamente no los puedo entender. Fabio, el actor, el cineasta, el cantante, el peronista, alternando el cine con el canto, continuaba también con su actuación política. Yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hace cine, solía decir. En 1972 lo acompañó a Perón en el célebre charter que lo trajo del exilio y en 1973 se lo designó como conductor del acto que iba a realizarse en los bosques de Seiza para recibir al general. Ese acto terminó en masacre y sobre el ruido de las balas se escuchaba la voz de Fabio instando a calmar los ánimos y a cantar el himno. Después de la violencia política, se exilió en 1976, pero siguió desarrollando su carrera musical
En esos tiempos de inestabilidad, su pareja, María Banner, fue amenazada por la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y debió exiliarse a España. 3 años más tarde, durante el gobierno militar, buscó refugio en Colombia, desde donde continuó su carrera como cantante. Sin embargo, regresó a Argentina y unos años después de aquel regreso filmó Gatica, el mono, la película sobre el boxeador que no solo fue un éxito de público, también fue muy alabada por la crítica. Y más tarde realizó el documental de 6 horas Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que hasta el público más antiperonista ve con ojos desorbitados de éxtasis estético. Fue Eduardo Duhalde, en ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien le encargó a Fabio un documental sobre Perón para que estuviera listo el 17 de octubre de 1995. Su intención era reforzar su candidatura y su posición central dentro del peronismo, apuntando a ser el presidente que sucediera a Carlos Menem luego de su primer mandato. Sin embargo, debió enfrentar 2 grandes obstáculos. Por un lado, Menem forzó a la oposición a admitir una reforma constitucional que le permitiera la reelección, relegando así la ilusión de Duhalde. Por otro, Fabio, melancólico, empedernido, sumergido en el enorme material de archivo utilizado y enredado en sus represiones, se tomó varios años más de los establecidos, terminando su obra recién a fines de 1999, cuando el segundo mandato de Menem ya había concluido y el presidente era entonces Fernando de la Rúa. ¿A Perón lo trataste? Casi 3 horas continuas en que lo escuché. Me invitó allá a Puerta de Hierro, porque yo estaba dando recitales en Madrid. Entonces lo he invitado. Pero vino López Rega porque a darme explicaciones. Dice, mire, el general se acuesta muy temprano a dormir. Dice que lo disculpe, pero que lo invita a su casa cuando quiera. Digo, mañana mismo. Ah, perfecto, cómo no. Al otro día me pasó a buscar y llegué un poco tarde y él estaba ahí en la... Había una custodia en la puerta, con una cabina. Y él estaba charlando con el policía, que dicen que de contrabando le pasaba algún cigarrillo. Entonces cuando veo que se paró el auto, se acercó y dice, caramba, me tenía preocupado, pensé que les había pasado algo. Todo porque llegué tarde. Y bueno, puse verde, rojo, de todos colores. Le dije, no, general, es que no, nada, y nada más. Entonces, después de ahí, me invitó a pasar y yo quería hablar, pero no me salía nada. Me llegaba de acá a acá y no podía emitir sonido. Y sí, claro, decía todo. Y después cuando quiso hablar de películas, de política, y perdió conmigo, porque yo... No, ¿qué le voy a hablar? De política. Es lo mismo que a mí, hablarme de cine en una tertulia, salía a cenar y contame, no te cuento nada. Así que nos pusimos a hablar de gallina, chancho, porque yo había estado en un colegio de él, Miguel Poblet se llamaba, que era un técnico agrícola. Y ahí nos enseñaban a capar ancho, a las gallinas, las distintas gallinas, los legos. Y ahí ya me sentí cómodo, me sentí en mí cómodo. ¿Y él entendía de eso? Claro que entendía.
Caramba que sí entendía y mucho. ¿De qué no entendía? Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Y hablando de astros, ¿no? Porque tratándose de una estrella como es Leonardo Fabio, ¿qué nos podrán decir los planetas, la astrología sobre el nacimiento y el devenir de esta gran figura argentina? Una gran figura, ¿verdad? Una estrella. Y cuando hablamos de estrellas, los astros tienen mucho para decirnos sobre él o sobre ella. Bueno, Leonardo Fabio nació el 28 de mayo de 1938 en Luján de Cuyo. Esto nos habla de una constelación particular. Signo zodiacal, el Sol en Géminis. ¿Qué sabemos de los hombres Géminis? Es sí, complicado. Sí, le iba a decir complicado para compatibilizar, le iba a decir, ¿no? Sí, porque ellos mismos no saben dónde están, qué hermanitos son. Son indescifrables en apariencia para ellos mismos también. Sin embargo, eso no es algo negativo. En realidad significa que con ellos hay un mundo por descubrir. Un mundo interesante a veces. Tienen una mente rápida, son observadores y extremadamente analíticos. ¿Y cómo uno conquista a un hombre de Géminis? Bueno, una forma de conquistar es un hombre geminiano, un geminiano típico, ¿no? Que como era Fabio, es a través de la conversación. Ok. Son grandes conversadores, les gusta hablar con otras personas, conectar con el otro. Y hablamos de un artista además, ¿no? De que quién otro que conecta con un artista. El perfil de los hombres Géminis, como dijimos, es complicado, parece indescifrable, pero al mismo tiempo tienen esa indesafriabilidad, ¿no? Esa indesafriabilidad, también frivolidad, ¿por qué no? Los hace complejos y misteriosos. Está bien, entonces si yo quisiera acercarme a un hombre de Géminis, debería tener algún tema remotamente profundo para conversar con él, o no hace falta que sea profundo, sino interesante nomás. Bueno, con Leonardo Fabio sí, más vale que sea profunda, sí. No olvídese. Pero no necesariamente profundo, sino tratar de encontrar quizás en la superficie también la profundidad, ¿no? No hay que confundir profundo como aburrido. Ok, perfecto. Cero aburrido. Bueno, mucho carisma, ojos expresivos, rasgos refinados, un churro total. Fabio, versátil, es muy divertido gracias a su imaginación, ingenio y agudeza mental.
aman la lectura, la música, los viajes. Atención, chicas, chicos, si quieren conquistar un chongo Géminis como Leonardito Fabio, mucho libro, mucha música, mucho viaje, mucha plata también. Sí, me imagino, porque todos esos son gustos de personas que por ahí tienen algún acceso. ¿Cómo hace uno? Porque Leonardo Fabio no es particularmente de una cuna de oro, digamos, sino todo lo contrario. No, pero es un tipo que se supo ganar la plata. Sí, y es eso, verdad. ¿no? El geminiano se sabe ganar la plata. Y si no se sabe ganar, búsquese otro signo. Ok. Sí, porque es un geminiano falso. Ojo que pueden ser irritables. Ojo, acá venimos con las I. Yo siempre les digo las 3 I. En este caso, irritables, irresponsables e inconsistentes. Ojo, ahí, Géminis, atención, hombre de Géminis. Medio para una noche, lo estoy viendo. Bueno, puede ser más que fuiste mío un verano, fuiste mío una noche, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me Tal gusta. cual. Volátiles, en ocasiones uno dice, me inspira poca confianza. No en el caso de Fabio, genio total. Nerviosos, ansiosos, necesitan constantemente encontrar una válvula de escape. La buena noticia es que la válvula de escape puede ser ¿cuál? ¿El arte? Exacto. No el arte de tener frío, ojo. No. El arte del cine, la canción, una buena película para conquistar a los Leonardo Fabios del mundo. Y adelante con ellos y con los astros para las estrellas como él. Hola, soy Rodolfo Edwards, autor de Con el bombo y la palabra, El peronismo en las letras argentinas, una historia de odios y lealtades, y bueno, también autor de algunos libros de poesía como El campeón del baile suelto, que es mi último libro. Bueno, hablar de Leonardo Fabio para mí es realmente un placer porque es un artista que no solo coincide con mi pensamiento, con mi ideología, sino que también es un artista realmente inconmensurable, un artista con raíces populares y un artista muy, muy complejo, porque fue actor, director de cine, cantante, entonces a veces se decía, bueno, que él cantaba para juntar plata para hacer sus películas, y eso no es así, porque realmente como cantante también es adorable. Recuerdo a mi abuela escuchando las canciones de Leonardo, que lo adoraba, y lo vi cantar en vivo, tuve la suerte de verlo cantar en vivo, y realmente como cantante era un tipo lleno de sentimiento y con canciones bellísimas. Y como director de cine hay que sacarse el sombrero porque por un lado era un cantor popular, era un artista popular, un cantor que salía en la tele, que estaba en la televisión o hacías películas como las que hacía Palito de pronto, donde era una estrella, eran películas comerciales, pero de pronto como director de cine era un artista de culto. Y bueno, les cuento mi película preferida. O sea, me gustan todas las películas de Fabio, pero me quedo con Soñar, Soñar, porque Soñar, Soñar se estrena apenas comenzada la dictadura en el 76, por supuesto pasó desapercibida en ese momento tan horrible, pero bueno, esa película es un gran homenaje a Fellini, y en esos dos personajes tan patéticos, esos dos perdedores hermosos como que bueno, los actores eran Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón. Fíjese también ese gesto de Fabio, totalmente transgresor, o sea, un campeón mundial de boxeo y un cantante como Gianfranco Pagliaro los elige como protagonistas de su película. Bueno, ese momento fue muy especial porque se venía una dictadura horrible, asesina, genocida, y bueno, era un poco un presagio de lo que iba a pasar, ¿no? Dos tipos dejados de las manos de Dios, dos tipos fuera del sistema, dos buscavidas que están perdidos en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, me quedo con una escena de la película que es en una terraza, supongo que de una pensión, donde estaban estos dos personajes que eran artistas de variedades, eran buscavidas, ¿no? Eran artistas de circo, era una mezcla de un montón de cosas. Me quedo con esa escena donde le trata de enseñar la letra al personaje de Monzón, Gianfranco Pagliaro, le trata de enseñar una letra o de que aprenda una letra para hacer una actuación,
y la letra decía, antes muerto que vencido, antes muerto que vencido, y se lo repetía. Y el personaje de Ponzón no podía memorizar la letra, y decía, antes muerto que, y se olvidaba, y Gianfranco Pagliaro le repetía, antes muerto que vencido. Y bueno, justamente eso se transformó en todo un símbolo, esa frase, y que también tiene repercusiones en el presente, ¿no? Está lindo decir eso, ¿no? Antes muerto que vencido, porque hay que seguir adelante como sea, como sea. Bueno, les mando un abrazo y gracias por la invitación. Leonardo Fabio parece ser una de esas figuras que ya están cuando uno nació, ¿no? Los que andamos por los 40, me imagino que los pibes de ahora, en algún momento te lo cruzás el nombre, te cruzás un póster en algún lado, había una cadena de hamburgueserías de mitos argentinos donde aparecía él, te lo cruzás. Y no sabes muy bien, pero sabés que es una especie de leyenda de mito argentino. Hasta que de golpe te encontrás con su arte, en mi caso fue con su cine, y decís, claro, por eso este tipo es una leyenda. Por eso alguna vez me lo he cruzado antes. Yo la primera vez que lo vi a Fabio y supe quién era o me lo mencionaron, recuerdo que fue una cena en que yo fui a la casa de un matrimonio amigo de mi madre y que el buen hombre se dedicaba al cine, no me acuerdo si era realizador, productor, cineasta, montajista, no lo recuerdo. Y en la heladera tenía un imán de Leonardo Fabio, o sea, tenía una foto de Leonardo Fabio con un imán encima sosteniéndola. Y yo le dije, ¿quién es tu papá? Yo tenía 16 años, 17, no sé. Me dijo, no, el Leonardo Fabio es un cineasta argentino de culto muy importante, muy popular, etc. Y una de las cosas interesantes que tiene es que abarca todo, porque por un lado es un cantante popular, o fue un cantante popular, y por eso probablemente estuviera su imagen en una heladera, o por eso se le reza y se le pide milagros todavía en Colombia, como pasa acá con otros cantantes populares, sino que además fue un director de cine de culto y probablemente el mejor director de cine de la Argentina. Si uno tuviera que elegir, o en realidad se hizo muchas veces, cada vez que se elige cuál fue la película más importante de la historia argentina, cuál es la mejor película argentina, siempre hay una de Fabio por lo menos, que puede ser o Crónica de un niño solo o El romance del Aniceto y la Francisca. Es cierto, siempre está como en un podio. Y veo que hay cierta tendencia, por lo menos ahora, no sé si esto atraviesa la historia o es algo más coyuntural del momento, pero hay cierta tendencia a pensar que los consumos culturales populares son algo medio casero, por ahí hecho a la que te criaste, con bajo presupuesto, como sacado así nomás, digamos, por lo menos en términos financieros o de producción, y sin embargo no hay algo tan sostenidamente popular, creo yo, como el cine de Leonardo Fabio, y aún así está exquisitamente hecho. Digo, no hay nada casero o de poca monta en eso. Sí, mezcla un poco como los dos mundos. Tiene la sensibilidad popular y también tiene la racionalidad y la técnica del intelectual o del artista excelso. Pienso un poco en otros ídolos argentinos como Astor Piazzolla, que también logra combinar lo racional con lo emocional. Todos conocemos a Piazzolla y al mismo todos popularmente y al mismo o escuchamos a un tema de él, nos encanta, y al mismo tiempo si uno va a una academia, a una escuela de música, te van a poner un monumento a Piazzolla porque es muy bueno. Que no pasa con todos los artistas populares, algunos son muy populares, pero académicamente o técnicamente o a nivel de otros artistas es más flojo. Sí, y lo mismo a la inversa, algunos están muy aburguesados como para penetrar en las clases medias y bajas. Yo le quiero preguntar si en su casa había tanto películas, si se veían o cassettes, ¿será en ese momento cassette? ¿Anterior al cassette?
absolutamente nada. Yo de Nada Fabio, de no, Fabio. de Fabio solo conocía su nombre por esto que decíamos antes, porque uno va escuchando cosas. En esa época no había internet, no había mucha forma de averiguar y de googlear las cosas, pero yo era un niño actor, alguna vez lo conté, y era un niño actor muy fracasado y con poca éxito. Una vez fui a un casting para hacer el doblaje de la voz del protagonista de Gatica cuando era chico, en la película Gatica, y el casting me lo tomó el mismísimo Leonardo Fabio. No lo puedo creer, Maqueira. No puedo creer lo que está contando. Y yo que no sabía sabía que era un director de cine importante, no tenía tan claro lo de cantante popular, sabía que era un tipo famoso, siempre fue un famoso igual, por lo menos desde que yo nací, antes era más popular, era un famoso como de perfil bajo, no era un tipo que aparecía demasiado en los medios. Sí, en su primera etapa como cantante. Y me acuerdo que igual me dio mucha impresión tenerlo enfrente. Fue ahí en una sala de control de un estudio de televisión, algo así era. Y él estaba con su mítico pañuelo en la cabeza, siempre usaba pañuelos en la cabeza. La escena de Gatica donde hablaba de personaje, yo tenía que decir un parlamento arriba. Lo dije de una manera y él me acuerdo que me dijo, ¿lo podés decir con la voz más finita, más así lo tenés que decir? ¿No? Al estilo cine argentino. Yo lo dije así, pero lo dije así de una manera muy impostada. ¿Usted tenía que hacer del personaje del mono de chico o del amigo tartamudo? Era el mono de chico, sí. Bien. Y no quedé, pero nunca me olvidé, es una pavada, pero nunca me olvidé de ese hombre, de lo que me dijo, aunque no me dijo ninguna revelación, pero para mí fue importantísimo, pese a que yo no tenía dimensión real de quién era Leonardo Fabio. Sí, espectacular la anécdota, no tengo forma de empatarla. Y de hecho en mi casa tampoco había material de Leonardo Fabio. Vio que había como ciertos ídolos populares, se me ocurre Sandro también, Palito Ortega, por ahí en otra esfera, pero también así bastante masivo, que en mi casa no estaban tampoco. Entonces son tan importantes y tan fundamentales para la historia popular argentina y la cultura argentina, que uno indefectiblemente llega a ellos y los conoce. En mi casa había más tango, por ahí Goyeneche, otras cosas. Y yo, ni hablar, yo tengo 30 años en este momento. Al momento de grabar esto, yo tengo 30 años. Entonces, yo ya llegué a un coletazo, digamos. No llegué a Fabio en su época de producción. Y sin embargo, acá estamos. Hay algo interesante en lo que hace Fabio, además de esto de la mezcla de lo popular con lo intelectual, es que su música como cantante, que es más simplona y más pegadiza, cuando él utiliza la música en sus películas, justamente uno de los grandes valores que tiene su cine es la música. Estamos escuchando, por ejemplo, ahora Nazareno Cruz y el Lobo, esta es la banda sonora de Nazareno Cruz y el Lobo, que también se convirtió en clásico como banda sonora. En Gatica utiliza Tanguera de Mariano Mores, que es un temazo que arranca como muy disruptivo, que después fue usado en Moulin Rouge, la película. ¿En serio? Sí, eso no sabía. Sí, pero no están los créditos, la reversionan y la hacen cantada. Mezclan Roxanne con Tanguera de Mariano Mores, la usa Fabio en su cine, y hay un tema típico de su cine que viene del final de Crónica de un niño solo, que es interesante porque está compuesto, es un adagio que pertenece al concierto para oboe en re menor. Mucho del cine de Fabio tiene música de oboe. Okay. Y está compuesto por Alessandro Marcello, que fue un noble y diletante italiano que se interesó por muchas áreas, entre ellas la matemática, la filosofía, la poesía y la música, pero fue más que nada un matemático que compuso un concierto para oboe que terminó en una de las mejores películas de cine argentino, que es Crónica de un niño solo. Es espectacular eso, porque uno siempre piensa que el artista trasciende todo lo que es números y esquemas y estrategias, y sin embargo acá lo tenés, un matemático que compuso ese tema. Yo recuerdo de Gatica, Tanguera, en las escenas de las peleas, que era como medio, parecía como si fuera un malambo, una cosa así, y hacía todo a la vez más adrenalínico y más ameno, porque se estaban cagando a trompadas, ¿no? Digo, como uno veía la sangre, los ojos hinchados en Gatica y como se le cortan las cejas 1.000.000 de veces. Pero sin embargo hacía los dos efectos. Amenizaba y aceleraba la escena de las peleas en Gatica. Se me quedó eso siempre muy grabado porque yo soy muy aversa a ver sangre. Entonces siempre me cuesta digerirlo. Soy bastante cagona para todo tipo de cine explícito. Pero hoy, sin embargo, ese no me costó. Tanguera, y decimos que es de Mariano Mores. Escuchen lo que es.
Acá uno ve pelea, trompada va, trompada viene. Y sin embargo, si uno la escucha sin la pelea, parece hasta una parodia, parece medio satírica, ¿no? Como de dibujito animado, pero durante es espectacular, es precisa. Y ahora viene otra característica del cine de Fabio. En todas sus películas la música tiene líneas melódicas épicas. Escuchen esta parte, si no, escuchen esta parte. Bueno, esta no es la versión donde empezó todavía, pero ahí empieza. No, es impresionante. Y creo que esa sensibilidad está. Y eso algo de lo que hace que el cine de Fabio tuviera esta conexión entre popular, porque es verdad que Juan Moreira es una película muy bien hecha y muy popular también, y muy intelectual, lo mismo que Crónica de un niño solo, es la mezcla. Ahí cuando se habla de Crónica de un niño solo se hace referencias al cine de Fellini y demás, yo la veo como muy emparentada como en Los 400 golpes de Truffaut, que es la película de una de las primeras películas de la Nouvelle Vague, que también es la historia de un chico también muy autobiográfica, que queda como fuera del sistema. Claro. Como dice Fabio, ¿no? Cuando en la época del peronismo yo era un niño fuera del sistema, estaba en un reformatorio, pero en el reformatorio los niños eran importantes, ¿no? En la Argentina de Perón y Evita los únicos privilegiados eran los niños, y era así. Después cuando cambia, es un chico de reformatorio, ya es otra cosa. Y eso es lo que se ve en Crónica de un niño solo. ¿Cuál es su película favorita de Fabio? ¿Crónica? Sí, sin duda. Sin duda. Crónica de un niño solo. Igual es demoledora, hay que estar entero para verla. Hay una escena en la cual hay un intento de abuso de niños más grandes y más malos a un niño más chico que es tremenda. La crudeza de estar en la calle. En una época en la que los chicos no eran importantes, no tenían el lugar que tienen ahora. No había chat de mamis. No había chat de mamis, completamente. La mía es Gatica, y yo venía pensando, ¿por qué es Gatica? Si tiene otras que son más afines a mis gustos y a mis consumos. Y creo que llegué a la conclusión de que es porque hay muchos hombres adultos llorando. Y a mí eso me encanta de las películas. Y me parece que hay muy poco en el cine argentino hombre adulto llorando. Me gusta eso, estoy pensando porque tenemos muchos actores puteadores. Pero no tenemos es actores bronca, llorones, no es lo mismo bronca que tristeza. Tendríamos que tener nuestro actor nacional llorador, así como tenemos actores nacionales puteadores. Sí, totalmente. Además es una excelente película, ¿no? Más allá de las escenas de pelea y eso que a mí me da un poquito de no sé si miedo, pero me cuestan. Es una enorme película. La figura de Perón, cómo Gatica se emociona cuando lo ve a Perón, está completamente hecho mierda, perdón la palabra, todo sangrando, la cara hinchada, y sin embargo cuando ve en las gradas a Perón, se le ilumina la cara, es un enamoramiento. Y Gatica, que es un personaje impresionante. Maravilloso. Gatica en sí mismo ya es un personaje literario, y también ahí está la visión de Fabio de darse cuenta de dónde está el personaje y convertirlo en historia. Y también tener en cuenta el rol de su hermano. Su hermano fue el autor de muchos de los textos que después luego se convirtieron en película. Por ejemplo, el romance de la Niceto y la Francisca, es a partir de un cuento de su hermano. Creo que también es interesante pensar al artista como a veces lo pensamos como genios iluminados, y en realidad es más esto, ¿no? Un tipo que arma una sociedad creativa con el hermano escribe los textos, le hace las películas. Cuando no tienen plata para financiar sus películas, dicen, che, bueno, ¿qué hacemos? Y me pongo a cantar. Claro. Se pone a cantar, escriben canciones pensando en un público más amplio, lo hace, le sale bien, consigue la plata, se transforma en una figura mítica de la canción latinoamericana. Puede seguir filmando sus películas. Creo que está muy bien pensar ese artista también, pensarlo por fuera del genio iluminado incomprendido. Un tipo que se sienta, trabaja, planifica y hace. Y lo hermoso que tiene Leonardo Fabio es que no tiene un ocaso tan cruel como suelen tener algunos artistas, ¿no? O sea, más allá, él muere, si no me equivoco, de neumonía, pero al margen de la enfermedad, en términos de su carrera profesional, digamos, tanto de cantante como de cineasta, no tiene una bajada que decís, ¿qué fue de Leonardo Fabio? No sucede eso. Su estela queda muy, muy, muy presente en la historia argentina. Sí, y probablemente incluso con la música sí haya pasado algo que se fue como envejeciendo más, pero él se ocupó de no exhibir demasiado ese decaimiento natural de todo cantante, porque no era un tipo que se mostraba demasiado. Hay por ahí en YouTube algunas veces que, por ejemplo, fue a Chile y cantó ya más de grande. Cantó en Viña del Mar. En Viña, hizo algunos retornos, el regreso pero nunca lo vio como, o sea, nunca dijo, vamos a seguir viviendo de esto, vamos a hacer un negocio con esto. Como tuvo eso, ¿no? Supo hasta dónde llegar y cuándo empezar de alguna manera a recordar o homenajearse sin pasarse de rosca, que muchas veces pasa. Y con respecto al cine, sus últimas películas, en el 93 es Gatica
Gatica el Mono, por ejemplo, que fue un boom total. En el 99, Perón, Sinfonía del Sentimiento, boom total. 6 horas. 6 horas, 6 horas. Una de las mejores. Si uno vio que siempre dice cómo explicamos el peronismo, bueno, hay que ver Perón, las 6 horas de Perón, Sinfonía del Sentimiento para explicarlo. Pero en el 2008, su última película, que es Aniceto, también en su momento fue muy esperada, fue muy comentada, fue muy vista, y fue su última película. Realmente se retira o se va de este mundo, de este plano, por la puerta grande. ¿Usted siente que hay un cierto halo de modernización entre esa última película y las anteriores? Porque ya 2008 es otro mundo. Bueno, de alguna manera sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con que sus películas primeras son muy viejas y no están muy bien conservadas, por sobre todo las que se encuentran en YouTube. Importante esto, ustedes entran a YouTube, googlean y están algunas películas de él, no todas, pero están enteras. Y van a ver que técnicamente debe haber versiones mejores, pero las que están a mano son esas bastante malas. Y sí, hay una cuestión técnica. Pero al margen de eso, incluso él retoma personajes. Recordemos que la última se llama Aniceto, donde retoma aquellos personajes del romance de Aniceto y la Francisca. Así es. Otra cosa que me llamó la atención de Gatica, que me hizo pensar, mientras estaba mirando la película, había comentarios, yo sí la vi en YouTube, y había comentarios del orden de Gatica es el Maradona de su época. Y vio que Maradona para nosotros es un anclaje, como que todo se relaciona con Maradona. Tal es el Maradona de tal o cual arte, tal es el Maradona de tal o cual disciplina, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿Leonardo Fabio es el Maradona del cine? Qué buena pregunta. Yo creo que cuando nos referimos a lo del Maradona tiene que ver, por un lado, con la genialidad y por otro lado, con la fanfarronería, con la rebeldía. Con la argentinidad del palo. Sí, con eso que encarnaba Maradona como nadie, la rebeldía, ¿no? La de inflar el pecho y ponerle el pecho a las balas, venga la que venga. Sí, con un perfil alto también. Sí, yo creo que Leonardo Fabio, pese a ser una figura popular como lo fue, tenía un perfil muchísimo más bajo en ese sentido. Es verdad, era menos, no necesariamente menos carismático, pero sí menos mediático. Sí, lo vería más como un Bocha Bocini del cine. ¿Lo tiene a Bocini del cine? Sí, lo tengo. ¿Bocini es de Independiente? Sí. Estoy en lo correcto. Más bien. Como un enorme jugador, pero dueño de una personalidad muy especial, muy sensible, muy particular, muy cerrada incluso. Pero de ese encuentro tiene aquel famoso... El famoso encuentro entre Gatica y Perón que está en la película, que es increíble. Es hermoso, el de dos potencias se saludan. Dos potencias se saludan. Ahí hay un enamoramiento absoluto. Yo creo que Leonardo Fabio nunca hubiera dicho dos potencias. Él mismo cuando habla de Perón dice, no me animaba a decirle nada, estaba muy callado, no sabía qué preguntarle. Es verdad. Mientras que el otro le dice, general, dos potencias se saludan. Se pone a la altura, sí, totalmente. Otra cosa que me llamó la atención, que hemos mencionado, es este tema del voceo, ¿no? De traer el voceo y el lenguaje más del orden, lo lingüístico más lunfardo nuestro, piba, etcétera. No es poco. Hoy ya tenemos canciones en lenguaje inclusivo, digo, ya estamos recontra curtidos de esto. Pero no es poco argentinizar las canciones del español, ¿no? No, porque pensemos que en un momento todo lo que nosotros consumíamos culturalmente, su gran parte venía de afuera. En literatura pasó lo mismo. Uno toma literatura argentina del siglo XIX y bien entrado el siglo XX y todavía está escrita de tú. Recién, a partir en gran parte, por ejemplo, de Cortázar, son los tipos que empiezan a abrir un poco eso y a utilizar el lenguaje de la calle, el lenguaje de la gente. Es como decía, creo que Carlos Fuentes decía que fue el gran emancipador de la literatura latinoamericana, ¿no? Los latinoamericanos nos dimos cuenta de que podíamos escribir como queríamos, ¿no? Como se hablaba en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y no como venía de España, en el caso de los libros, pero también de la canción. Sí, completamente. Y calculo que también habrá habido una ola de nuevos traductores que se animaron a hacer eso en literatura. Me hizo acordar a una parte de Gatica del comienzo, de su supuesto papel, el papel que tendría que haber sido suyo. Yo tendría que haber sido Gatica pequeño. Que está con su amigo, que es con el ruso, el rusito creo que le dicen, y el rusito le dice, a mí lo que me mata es la paja. Y me dio mucha gracia, porque es un nene muy tierno, de 15 años, diciendo eso, que no puede pelear al nivel que debería, porque está cansado, porque lo que lo mata es la paja. Y me dice, claro, en ese momento es una cápsula ínfima, pero dice todo. Sí. Creo que eso, la sensibilidad de Gatica en su cine. A mí no me gusta, no me conmueve demasiado Fabio. Dije Gatica antes, Fabio como cantante.
Mire que no es por una cuestión de que le tengo prurito a la canción popular, nada, porque hay unas de Palito Ortega que me entran absolutamente, de Sandro también, y entre otros, pero de las canciones de él no me terminan de convencer. Ahora, el cine de él me rindo desde la primera, aparecen los títulos y ya me entregué, porque siento que tiene una sensibilidad, una capacidad para con muy poquito decir tanto. Es verdad, es muy lindo eso, está en lo cierto usted. En los comentarios de YouTube, si ustedes efectivamente deciden ir a mirar las películas a YouTube, el primero de Gatica, hay otros, yo voy a spoilear este, que es el primero y que es muy dulce, dice, lo voy a leer. Hola gente, esta película me emociona mucho, yo soy la nieta del famoso Rusito, sí, el amigo de Gatica. Ellos fueron muy amigos de chicos. Cuando Gatica empezó a competir de forma profesional, ellos tomaron rumbos separados. Mi abuelo vino de Polonia con su familia escapando de la guerra y de Hitler porque eran judíos, por eso le decían el ruso. Y ahí dice, Mittel Schumacher se llamaba mi abuelo. Cecilia Ketty lo dejó hace 2 años. Me dio mucha ternura. Imagínate a esa mujer mirando esa película. Hermoso. Gatica, que fue uno de los boxeadores argentinos más importantes de la historia. Y que tenían también este vínculo con el peronismo entre los dos. Se decía que Gatica era el gran boxeador el boxeador del peronismo. Este vínculo que me parece es interesante de volver a revisar, porque realmente Leonardo Fabio en un momento dice el peronismo es algo que se siente, pero al mismo tiempo él intentó racionalizarlo, argumentarlo, explicarlo y lo logra con esta mezcla de sensibilidad de la cual hablábamos antes. Y Gatica se exilia durante la dictadura militar. Leonardo Fabio se exilia durante la dictadura militar y Gatica es proscripto, pues no puede boxear más. Ahí también hay otro paralelismo. Y en el final de sus carreras, Gatica tiene un final trágico y Leonardo Fabio se retira, me parece, en silencio, silbando tranquilo. Silbando bajito. Sí, silbando bajito y dejando atrás la estela de su brillo interminable. Hola, soy Nicolás Teté, director de la película Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet. Bueno, yo conocí la obra de Leonardo Fabio estudiando en la Universidad del Cine, donde vimos su filmografía, y siempre me acuerdo de la primera vez que vi Nazareno Cruz y el Lobo, que tenía un montón de cosas que me parecieron súper interesantes y un poco entré a su cine por ahí. También es como muy, muy inspiradora esa película y toda su filmografía, pero bueno, esa fue como la primera que vi y como que de ahí fui indagando más en su obra. Después pensaba en una escena de mi película que filmamos a los personajes trepados en un monumento de mi ciudad, y originalmente íbamos a usar uno de una plaza, pero lo tuve que cambiar por un tema de producción y me acordé de otro que es mucho más significativo para la película. Yo soy de Villa Mercedes, San Luis, que es el lugar de nacimiento del mono Gatica, y el monumento de la película es el monumento a Gatica. Me pareció genial sumarlo a la película porque justamente une el deporte que está presente en la peli y el mundo del cine, que son dos cosas que, bueno, las unió también Fabio en la película del mono, Gatica el mono, y también una suerte de, desde Villa Mercedes, un homenaje también a esa gran película de Fabio. No sé, algo pequeño que surgió casi de casualidad. Fuad Jorge Juri Olivera, el hombre que fue un niño sin padre ni hogar,
murió de una neumonía en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2012. Pero el cantante popular, el director de cine de culto, el mito de Leonardo Fabio, vive por siempre en el corazón del pueblo argentino y en el de toda América Latina.